Buenas tardes, Christopher. ¿Cómo está, profe? Hola, hola. Hola. Hola, Cristóbal. Ah, justo lo cortó. Hola, Pablo. Esto está importante. Sí. Estaba rico. No ir a broma otra vez. Tenés 400. No tenés nada de ahorro. Gástate todo. ¿Tienes ahorro? ¿Tienes ahorro? ¿Por qué te vas a hacer? Resulta que yo puedo ser un millón, pero no cuánto te voy a ver. Incontrolable. Eso lo están cobrando la tele todos los días. Estoy esperando que haga el tema de la posición efectiva. De la posición efectiva. Y me devuelven el mío 60.000. Eso. Pero cuida. No estoy burlando. Estoy hablando en serio. Cuida. Comprarte los zapatos y no gastemos más hueá. Una araña hoy día y la maté, ¿eh? Bueno, está bien ese bichito. Mira lo que tú no hay menos. ¿Y cómo te lo voy? ¿Cómo yo voy? Yo estaba haciendo mi clase. Entonces la hacen al lado mío porque se quería subir arriba mío. Entonces la hacen. Déjame acompañarte al lado. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está, Ignacio? Bien, gracias. Qué bueno. Ya, jóvenes, 19 horas. Recuerden que hoy día tenemos la mitad del tiempo de ayer. Es decir, nos desconectamos más o menos como a las 8, como a las 20 horas, cercano a las 20 horas, para que tenga el recreo, para que siga después con las otras 2 horas de clase que creo tiene con don Víctor Cárdenas, ¿ya? La clase de ayer, que tiene que ver con información y variables, lo que es la unidad número 1, hacía mención de las cantidades físicas como un lenguaje técnico necesario para enunciar lo que eran las leyes. Yo le decía que la física es un proceso de medir, en la cual, ¿no es cierto?, a través de las gráficas se establecen las relaciones, las leyes, la dependencia matemática de una variable en términos de la otra, en la cual, ¿no es cierto?, pareciera ser de que a alguien se le ocurrió las leyes y no están así. Es por eso que la física es un proceso de medir estas cantidades cuantitativas y, ¿no es cierto?, decíamos de que estaba desordenado el tema de los sistemas de unidades. Los franceses, por Revolución Francesa, ordenaron el sistema, ¿no es cierto?, de las unidades, con lo que es longitud y masa en gramos, ¿ya? Lo que yo quería hacer con esto era poder indicar que el metro venía desde muy antiguo, es decir, antes de Cristo, pero los franceses lo redefinieron en términos geométricos. Obviamente pasaron como 100 años para poder establecer el sistema MKS y poder tal vez redefinir el metro en términos de la velocidad de la luz o a lo mejor en términos de alguna otra cantidad, ¿ya? Como las transiciones que se producen a nivel atómico cuando usted tiene un gas con algún elemento químico, helio, neón, hidrógeno, y tiene un filamento caliente que expulsa electrones y choca los átomos, excita a los electrones
de las capas más inferiores a estado excitado, y cuando esos electrones vuelven a su estado fundamental, emiten un rayo de luz que se le llama fotón. Algo tan simple como el funcionamiento de un tubo fluorescente, también, ¿no es cierto?, los tiempos que demoran los electrones excitados en estados, ¿no es cierto?, excitados que se llaman, tienen una duración que está bien definida y es bien exacta, y por lo tanto hoy en día un segundo queda descrito en términos de ese periodo de transición de un nivel excitado a otro, ¿ya? Por lo tanto, no tiene mayor sentido de que yo le explique cuál es la última versión del patrón del sistema de unidades que se está tratando, pero sí que tratamos de analizar lo referente a un poquito de historia, de dónde venía el MKS, el CGS, el sistema internacional, pasamos de por Isa, medio a lo que ¿me voy a era hacer un favor, por favor? el sistema inglés, ¿no es cierto? Y también aprovechamos de analizar lo de la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? O el peso, para poder, ¿no es cierto?, entender que de dónde viene el valor del G de la aceleración de gravedad, ¿ya? Y bueno, con esto ya habíamos empezado, ¿no es cierto?, a hacer algunas transformaciones de unidades, y algo bien útil que vimos en la clase de ayer referente a lo que eran los órdenes de magnitud, ¿ya? Esta notación científica que permite tener una estimación de la cantidad, ¿no es cierto?, cuando yo tenga que multiplicar una distancia chica por un tiempo pequeño o una velocidad grande con un tiempo grande, ¿no es cierto?, trabajamos en orden de magnitud para no usar lo que es la calculadora. En algún minuto veremos eso, ¿ya? Entonces, continuemos con esta cosa para terminar, ojalá hoy día, con esta primera unidad, que no es nada más que una introducción muy corta para entrar de lleno a movimiento 1, que tiene que ver con lo que es la parte de la cinemática, ¿ya? Bueno, yo he querido introducir, ¿no es cierto?, o que usted se dé cuenta que la física es un proceso de medir para construir tabla de datos y poder graficar, ¿ya? En el hecho de poder tomar datos, los instrumentos tienen cierta precisión. Y por lo tanto, cuando usted usa una regla que está graduada en pulgadas, que usted midió su altura como 68 pulgadas, si usted quiere transformar estas 68 pulgadas a metro, dado que una pulgada eran 0,0254 metros, está haciendo aparecer decimales que sobran, que son ficticios, en el sentido que cuando usted multiplica 68 por 0,0254, esto le da 1,7272 metros. Entonces, el tema es re simple. ¿Por qué? Porque yo cuando no veo decimales, yo digo, significa que la regla original está graduada en pulgadas, que a simple ojo estaba muy cercana al número 68 y se expresó el valor 68 sin decimales. O sea, es una regla que está graduada en pulgadas, ni siquiera en décima, ni, ¿cómo se llama?, centésima, sino que tiene numeritos 1, 2, 3, 4, 65, 66, 68, 69, o sea, tiene una precisión bastante baja. Pero con el hecho de hacer esta transformación, yo veo que me está dando un metro, que es la unidad, estas son las décimas de metro, estas son las centésimas de metro, centímetro, estas son las milésimas de metro, milímetro, y la última cifra se estima ojo. Por lo tanto, este resultado significa una regla graduada en milímetros, pero esta significa una regla graduada en pulgada. Evidentemente, esta regla tiene una mejor precisión o exactitud que la original, pero lo que yo quería indicar es que este número es mentira. O sea, tiene muchos decimales que no es real con la precisión que tiene el instrumento original. Entonces, habitualmente con estas cosas, cuando se pregunta, oiga, profe, ¿con cuántos decimales? Yo le digo 2 o 3, pero existe un procedimiento lógico para poder cortar decimales y hacer que el resultado que yo entrego no tenga ni más ni menos que la misma precisión que el instrumento original, ¿ya? ¿Entiende la idea de esto, cierto?
¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, esto que está acá nace como una forma de información hacia ustedes. Obviamente no lo vamos a utilizar, ¿no es cierto?, en el desarrollo de nuestro curso, pero en esta primera parte es una información que se da para que usted sepa que dado que la física se saca en términos de leyes a partir de mediciones, esas mediciones tienen que tener una precisión exactamente igual al instrumento que se está usando. De ahí viene este tema que se llaman las famosas cifras significativas. Entonces, una cifra significativa es un dígito de un número que proviene de una medición, ¿ya? Ya hay normas que definen cuántas cifras significativas tiene una determinada cantidad, ¿ya? Déjenme hacer estas 4 normas y de ahí se las muestro a través del Google. Dice que cualquier número distinto de 0 es una cifra significativa. Es decir, el número 8743 tiene 4 dígitos y por lo tanto tendría 4 cifras significativas. A lo que vamos a llegar nosotros a ver cómo tengo que acortar este número, esa es la idea. ¿Ya? Segunda norma, los ceros entre cifras significativas son cifras significativas. Es decir, este número, como tiene ceros entre cifras significativas, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras significativas. Tercero, los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no son cifras significativas. Los ceros que van a la izquierda, ¿no es cierto?, no lo son y por lo tanto el 0,0023 tiene tan solo 2 cifras porque esto se puede anotar como 2,3 por 10 elevado a la menos 3. En notación científica, los ceros a la izquierda están absorbidos por las potencias de 10. Eso me dice la norma. Yo no he inventado esta cuestión. Y lo cuarto, que dice que para números mayores que 1, los ceros posteriores a la coma decimal son cifras significativas. Es decir, el 123,00 tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras, porque tengo 0 después de la coma decimal seguida de un número, ¿no es cierto?, mayor que 1. Bueno, en la literatura existe un sinnúmero, ¿no es cierto?, de direcciones, donde aquí yo les presento uno, usted después le podrá hacer con la manito ahí para hacerle clic, donde esta es una página que el programa, la página, tiene en su base de datos un conjunto de valores, de números, y usted le coloca aquí cuántas cifras y comprueba acaso está correcto o incorrecto. Bueno, yo me voy a ir acá al Google para buscar otra, que también, ¿no es cierto?, sirve, déjeme dejarlo en primera, ahí, en primer plano esto, para poder llegar al Google, ¿ya? Creo que ahí está viendo el Google, y le voy a colocar aquí calculadora de cifras significativas. Bueno, le voy a hacer clic a cualquiera de ellas. Bueno, la primera que está ahí, yo ya la había visto esta, que no es nada de mala, donde le aparece una calculadora con los criterios respectivos de las cifras significativas, pero lo relevante de esto es que si yo introduzco 1, 2, 3, 4, 5, ese número, ¿cuántas cifras significativas tiene? 5 cifras. Encontrar número de cifras significativas, y ese número efectivamente tiene 5 cifras, y las cifras significativas son todas esas que están ahí. Sigamos. 0,00246. ¿Cuántas cifras tiene? Sebastián, ¿cuántas cifras significativas tiene ese número? 3. Tiene 3, porque los ceros a la izquierda no son cifras significativas, ¿se fija? Si yo tuviera, por ejemplo, 235,00, ¿cuántas cifras, pongámosle más 0 si usted quiere, cuántas cifras significativas tiene eso? 7. Porque tengo 0 después de la coma decimal. Encontrar número de cifras significativas y por lo tanto son 7, ¿se fija? Si yo tengo el número 4000, ¿cuántas cifras significativas tiene? 4.
Una, porque los ceros a la derecha quedan absorbidas en las potencias de 10. 4000 es lo mismo que 4 por 10 elevado a 3. Por lo tanto, no tengo coma y tiene, de acuerdo al criterio, una cifra significativa. ¿Ya? Si yo tuviera el número 0,0000670, ¿cuántas cifras tiene? Tres. Tiene 3 cifras, porque este 0 está después de la coma, pero seguido de un número mayor que 1, ¿se fija? Pero esto a la izquierda no son cifras significativas, porque eso se notaría como 6,70, que tiene 3, por 10 elevado a 1, 2, 3, creo, 4, 5, por 10 elevado a la menos 6. O sea, este número tiene realmente 3 cifras significativas. ¿Ya? Entonces, lo que yo les quería indicar que esos criterios asociados a lo que son las cifras significativas, no es que yo lo haya inventado, sino que son las normas que permiten poder acortar el número de decimales a la hora, ¿no es cierto?, de poder escribir de buena forma lo que sería un resultado que viene de valores experimentales. Si quiere, usted prueba después esa o cualquiera que encuentre por ahí, pero las normas son algo, ¿no es cierto?, que se van actualizando en el tiempo, y yo por eso escojo no de un texto, sino que del Google, porque se supone que eso se va actualizando y son las últimas que corresponden, ¿no es cierto?, a los criterios definidos últimamente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el número 0,023, la interpretación de esto es que usted al último dígito, como es a ojo, le puedo sacar una unidad o le puedo aumentar en una unidad. Cuando usted mide 0,023, tiene la seguridad que el valor está entre 0,022 a 0,024. Ese número tiene dos cifras significativas porque se notaría 2,3 por 10 elevado a la menos 3. 12,400 está entre 12,399 a 12,401, tiene 5 cifras, y si usted quiere pudiera correr la coma hacia la izquierda para dejarlo en notación científica, 1,2400 por 10 elevado a 1. El 800 está entre 799 a 801, tiene una cifra, bueno, y esto se anota como 8 por 10 elevado a 2, y por lo tanto por eso tiene una cifra. ¿Se fija? Entonces, lo primero que hay que entender es que un cierto valor, cuántas cifras significativas tiene, acorde a las normas que yo he visto, que las puede, ¿no es cierto?, repasar usted a través de cualquier dirección que aparezca ahí en el Google. ¿Cuáles son los criterios de estas cosas? Que cuando hay una multiplicación y o división, dice que el resultado no se debe anotar con más cifras significativas que el que tiene el factor con menos cifras significativas. Yo por una operación matemática podría haber usado este instrumento, ese instrumento y ese instrumento, y tuve que hacer una operación matemática que multiplico S con S y divido con eso, donde este numerito tiene 3 cifras, esta tiene 5 y esta tiene 2. Antonio, cuénteme. Buenas tardes, profe. Consulta, en el ejemplo de la medida 800, ¿Sí? ¿por qué la notación científica queda 8 por 10 a la 2 si la regla dice que tiene que ser un número comprendido entre 0 y 1? No, es que el número 800 tú lo puedes anotar como 8 por 10 elevado a 2. Po. Si yo con la calculadora coloco 8E2, ¿no es cierto? Ahí está, 8 por E2, bueno, no, ahí se alcanza a ver algo. Esta cosa resulta el número, ¿no es cierto?, correspondiente a lo que es 800, ¿ya? Bueno, ahí se alcanza a ver, me imagino, ahí está, 800. 8 por 10 elevado a 2 significa que al 8 le agrego 2 ceros a la derecha y es lo que está ahí, pues. Es por eso. Entonces, lo único que yo trato de hacer con anotarlo en notación científica, que las potencias de 10, ya los ceros, lo puedo absorber con el factor de 10 elevado a algo. Y es por eso que este numerito tiene una cifra, este tiene 5 cifras, y este que está acá tiene 2 cifras significativas. Si yo vuelvo a la calculadora de cifras significativas y le pongo 800, 80.000, 8 millones, lo que sea, va a tener siempre una cifra significativa.
Pero si yo tuviera el 800,0, ¿cuántas cifras tiene el 800,0? Cuatro. Tiene 4, o sea, ahí estoy sonado, porque tengo 0 entre cifras significativas y el 800,0, colóquelo usted en la calculadora de cifras significativas y le va a salir que tiene 4. Porque cuando yo coloco 800,0, significa que el rango a la cual está el valor es muy diferente al tener el 800 pelado, porque el coma cero me va a bajar a 799,9 y me va a subir a 800,1, ¿se fija? Y ese rango es mucho más cortito y por lo tanto tiene más cifras significativas. ¿Ya? Entonces, lo que yo explicaba acá, que usted puede tener alguna operación en la cual está multiplicando esta cantidad de newton por esta cantidad de metro, que le da joule, newton por metro joule, por esta cantidad que es segundo, y este resultado le está dando watt, por ejemplo, ¿ya? Donde este número tiene 3 cifras, 5 cifras, 2 cifras, el resultado de la operación con la calculadora corresponde a todo este valor que está acá, pero este valor, de acuerdo al criterio, no lo debo anotar con más de 2 cifras significativas. Entonces, el 336 tiene 3 cifras. A significa que esto o baja a 330 o sube a 340. Pero como acá tengo un 6 que es más grande que 5, el resultado de todo esto debiera anotarse 340, o sea, 3,4 por 10 elevado a 2, donde este numerito tiene 2 cifras significativas. ¿Se fija? A eso se refiere esta cosa. Que cuando usted hace una operación y pregunta, profe, ¿con cuántas decimales? No, pues yo debería decir, use el criterio del manejo de cifras significativas, a la cual el número no debiera ser diferente a lo que está expresado aquí, donde esta operación matemática, de acuerdo a la precisión de los instrumentos, debería corresponder al valor 340. La operación de ejemplo, cuando partimos con cifras significativas, 68 pulgadas transformada a metro, aquí hay que tener cuidado porque el 68 tiene 2 cifras significativas, pero el 1 es exacto. Una pulgada clavada corresponde a 0,0254 metros. O sea, el 1 es 1,00000, todos los ceros que usted quiera. Y por eso yo le pongo que este no tiene una cifra significativa, sino que tiene infinitas cifras significativas, donde, como este tiene 2 y este tiene 3, el resultado, manteniendo la precisión del instrumento en pulgada, debiera anotarse como 1,7 metros, porque el 1,7 tiene 2 cifras equivalentes al factor de menor número de cifras significativas. ¿Ya? Como aquí hay un 2, significa que este se mantiene igual. Cuando usted descarta la cifra, si está entre 0 hasta 4, se mantiene igual. Pero si es 5 hasta 9, la anterior aumenta en una unidad. Pero no es como un tren, ese aumenta ese aumenta ese. No, se fija en la primera que descarta y ve qué valor tiene. ¿Ya? Claro, yo podría tener acá un 4 y un 7, pero no es que el 7 me sube del 4 a 5 y el 5 me sube este a 8. No, o sea, yo cierro acá y me fijo solamente en esta que está acá. Por eso esto se cierra a 1,7. ¿Ya? Cuando usted tuviera que calcular, por ejemplo, un área pi r cuadrado, pero el radio lo está tomando con 3 cifras significativas, y usted multiplica pi por r, pero el número pi es un número entre comillas exacto, tiene tantos decimales como usted quiera. 3,14, 15, 9, 26, 535, 42, 46, 135, no me acuerdo más decimales, por lo tanto la precisión en el producto se lo está llevando la precisión del radio. Si el radio tiene 2 cifras significativas, el resultado del área lo va a tener que anotar con 2 cifras significativas. Entonces cuidado, porque cuando uno pone pi r cuadrado, el pi es un número exacto, ¿no es cierto? De la misma forma como una pulgada exacta corresponde a 0,0254.
Sigamos. Cuando hay suma y o diferencia, el criterio dice que no tiene nada que ver lo relacionado con lo que son las cifras significativas, sino que tiene que ver lo relacionado con los decimales, donde el resultado no debiera anotarse con más decimales que el que tiene, ¿no es cierto?, menor del factor que tenga menor número de decimales. Como este tiene 2, este tiene 4, este tiene 3, y el resultado con la calculadora es todo esto, yo no debiera anotar este resultado más allá de 2 decimales. Me fijo en el tercero, como es un 8, este sí sube y queda 0,26. ¿Ya? Ese es el criterio cuando yo tenga que sumar diferentes tiempos, diferentes masas, que se fueron obtenidos con distintas precisiones de instrumentos, y yo debiera anotar ese valor que está ahí. Por eso yo le digo de que esta cosa no es experimental, pero sí que como el tema se llama información y variable, le estamos informando cómo uno debería cortar lo que son estos decimales. ¿Ya? Cuando hay funciones, el criterio dice que se anota el resultado con el número de cifras del argumento. O sea, cuando yo tengo un transportador para medir ángulo, y el ángulo lo estoy midiendo a la centésima de grado, y mido 34,98 grados, y tiene 4 cifras significativas, si yo tuviera que usar el coseno para algo, para sacar no sé qué cosa, la componente de un vector o algo por el estilo, donde el coseno de este ángulo toma todo este valor, ese valor tiene más precisión que el argumento, ¿no? Y por lo tanto, este valor lo debo anotar con 4 cifras, 1, 2, 3, 4, pero como aquí hay un 5, significa que el anterior, el 3, sube a un 4, ¿ya? Cuando usted tenga e elevado a 4, la exponencial, la inversa del logaritmo natural, con la calculadora e elevado a 4, toma este valor. Pero esto tiene una cifra significativa. Aquí tengo 2, no es que sea 5. Como es 54, esto tiene que bajar a 50, que tomaría el valor 5 por 10 elevado a 1, tal que el resultado tiene la misma cantidad de cifras significativas que el argumento de lo que es la función. Cuando usted tenga e elevado a 4,0, bueno, para la calculadora e elevado a 4 o e elevado a 4,0 es la misma cuestión, ¿ya? Es el mismo número. Pero como esto tiene 2 cifras significativas, el 4,0 tiene 2, aquí tengo 2, 54, pero como aquí tengo un 5, este sube en una unidad, 55, donde el 55 también tiene 2 cifras significativas. Cuando usted tiene esa operación que tiene funciones con multiplicación, división, yo primero haría la función, que como tiene 4 cifras, este número que entregó la calculadora, lo anotamos a 4 cifras, ese valor lo anoto a 3, 75,2, este valor lo anoto a 3 cifras, 1, 2, 3, 698, 698 con los 2 ceros que están ahí. Esto no es ninguna función, es decir, tomo el mismo valor. Ahora resuelvo con la calculadora y me fijo que tengo que anotar el resultado con el número de cifras del factor con menos cifras, 2, y este numerito a 2 cifras baja a 330, ¿se fija? Por eso los ceros a la derecha no son cifras significativas. Por lo tanto, el 333,87 no, debería bajar a 330, 3,3 por 10 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, yo esto lo he hecho genérico, sin colocarle unidades, porque alguien me dirá, profe, ¿qué es lo que es el joule? ¿Y qué es lo que son los watts? ¿Y qué es lo que es no sé qué cosa? Pero entendiendo que estos son valores experimentales que vienen de un instrumento, y yo lo que estoy haciendo, estoy trabajando con ellos, porque estoy calculando área, estoy sacando las componentes, coseno del ángulo, estoy sacando una exponencial por ahí, ¿no es cierto? Pero esto, como les digo, no es nada más que informativo, lo preguntaré de la misma forma, ¿no es cierto? Con una preguntita ahí en este cuestionario,
donde esto es a la manera, ¿no es cierto?, de poder saber solamente, pero no le vamos a dar más vuelta a esta cosa, o sea, no me pida que haga una guía de ejercicio con respecto a esta cosa que está acá, ¿ya? Ahí puede encontrar bastante información en internet a la hora de poder practicar y ver cuántas cifras tiene lo que es un número, ¿ya? Y para terminar con esta parte, es que en física, como es un proceso de medir para sacar las leyes, habitualmente no se mide algo solamente una vez. Si a usted se le pidiera calcular el largo de este lápiz, ¿no es cierto?, no lo va a determinar una vez, sino que lo mide varias veces, o varias personas miden el largo, pero en cada una de las mediciones se cometen errores. Ya hay una teoría de errores, que son unos libracos guatones, para disminuir el error cometido en las mediciones, que me lo voy a saltar, pero piense usted que en las mediciones del largo del lápiz obtuvo estos 4 valores. Bueno, el 23,29 se parece un poquitito al 23,37. Este es el que está como más separado de estos dos, pero la pregunta es cuánto vale el largo del lápiz, ¿ya? Si tengo distintos valores. Es como que a usted se le pasa una regla, ¿ya? O yo les digo, oiga, para la próxima clase que todos tengan un lápiz Bic y mídalo con una wincha, ¿ya? Y mándeme por WhatsApp, no sé, el valor a mí solamente, y vamos a tener distintos valores, porque la wincha no estaba bien colocada en el cero, midió de lado, no estaba perpendicular, bueno, un montón de errores que se cometen. ¿Qué quiero indicar? Que el valor representativo del largo real del lápiz, que no sabemos cuánto es lo que efectivamente uno tendría a calcular, que es el promedio. El promedio es la suma L1, L2, L3, L4, por eso colocamos una sumatoria de LI que se divide por 4 por el número de valores, si son 20, tendré que dividir por 20, donde el promedio está dando 23,27 centímetros. Ese valor es representativo del valor real que no conocemos, ¿ya? Pero la información continúa de manera tal que lo que se hace es comparar el promedio con los valores que yo obtuve, o los valores que obtuve lo comparo con el promedio. Cualquier diferencia que yo haga, LI menos promedio, o promedio menos LI, me va a dar estos valores con signos más o con signos menos, dependiendo cuál es más grande, cuál es más chico. Pero esta columna expresa el error cometido con respecto al promedio. Yo cuando miro estos valores, digo, en el último valor cometí menos error, por ese motivo. Pero en este valor cometí más error. O sea, menos, más y mucho más error. Entonces uno de repente va a medir de nuevo y dice, no, era 22,99, era 23,15 por decir. Y ahí le va a quedar como un valor más chiquitito. Pero no importa el error que tiene la medición. Como esta columna pudiera ser positiva o negativa, y uno quiere calcular el promedio del error, una forma es elevarlo al cuadrado para que si es negativo, se haga positivo, porque los promedios se calculan con valores positivos. Entonces, 15 al cuadrado es 225. 10 elevado a la menos 2 al cuadrado, 10 elevado a la menos 4. 10 al cuadrado es 100. Y 10 elevado a la menos 2 al cuadrado, 10 elevado a la menos 4. 28 al cuadrado, 784. 10 elevado a la menos 2 al cuadrado es menos 4. 2 al cuadrado es 4. Por 10 elevado a la menos 2, 10 elevado a la menos 4. Esta última columna expresa el cuadrado del error cometido en cada una de las mediciones para hacerlo positivo. La desviación estándar expresa el promedio del error, por lo tanto usted saca el promedio de esta columna, suma eso más eso más eso más eso, lo divide por 4, pero como está el cuadrado, extrae raíz, y eso expresa el promedio del error que en estadística, en matemáticas, se llama la desviación estándar. Y el convenio, que da 0,17 en este caso, el convenio es que la lectura o la notación del largo debe anotarse como el promedio más menos la desviación estándar.
Eso significa que tenemos la seguridad que el largo está entre 23,27 menos 0,17, es decir, 23,10, hasta 23,27 más 0,17 que da 23,44. Tenemos la seguridad que no puede ser 23,09, tampoco 23,45, pero está en ese rango, ¿se fija? Si estos valores son casi todos parecidos, el promedio se va a parecer a estos valores. Esto va a ser chico y el sigma va a ser más pequeño y el rango va a ser más pequeño, que me expresa la medida de una forma más exacta, ¿ya? Pero a eso se refiere, ¿no es cierto?, a la manera de poder saber qué es lo que se debiera hacer, ¿no es cierto?, en términos que cuando uno tiene un conjunto de medidas, no quedarse solamente con lo que es el promedio, sino que habría que sacar la desviación estándar y poder obtener lo que es el valor, ¿ya? Tampoco le vamos a dar mayor jugo a esta cosa, ¿ya? Si yo preguntara algo de esto, le daría ya unos 3 valores para que saque el promedio, haga la tablita y encuentre la mejor lectura de esa cosa, pero es para poder saber cómo debiera expresarse lo que es el valor. ¿Alguna consulta hasta ahí? Alejandra, ¿estás clara? Profesor, sí. Ya, qué bueno. Pero eso, pues, chiquillos, esto, ¿no es cierto?, corresponde como una parte, como le digo, introductoria, de preámbulo, para que no sea tan brusco, saltarse todo esto, lo de las unidades, transformaciones, orden de magnitud, y partir con lo relacionado con lo que es la cinemática. Y me queda una colita, ¿no es cierto?, que en 25 minutos de más la hablo, que aquí en el, ¿dónde está? Tengo que abrir acá, dejar en primer plano lo que es el aula, donde le voy a compartir el aula, es lo que respecta a lo que aparece por acá. No, ese no es el curso, me tengo que devolver. El que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, analizamos, déjeme correrlo acá, analizamos introducción y cantidad de física, el tema de la celosía para ver cómo las medidas me hacen expresar la ley, analizamos los prefijos del sistema internacional, que es como un recuadro para saber qué es lo que es un nano, un giga, un tera, un femto, un micro, etc. ¿Ya? Después de eso analizamos lo relacionado con los órdenes de magnitud, ¿no es cierto? Ese PowerPoint donde había que transformar la unidad y hablar del orden de magnitud. Pero lo último que me falta son las escalas, ¿ya? Las estoy abriendo para poder compartírselo al tiro, ¿no es cierto? Tengo que dejarlo ahí abierto. Dejo de compartir y le comparto el tema de las escalas. Bueno, el tema de la escala es sumamente corto, ¿ya? En la cual las escalas son gráficos en una dimensión. Todos los valores, ¿no es cierto?, que yo obtuve para el largo de ese lápiz, yo los puedo visualizar colocándolo en una línea y viendo todos los valores. Pero las escalas que se puedan utilizar se denominan escalas lineales o bien escalas de potencia o logarítmica, donde yo voy a ver un ejemplo de escala o potencias de 10. ¿Para qué se utilizan las escalas lineales? Se utilizan para representar valores de un mismo orden de magnitud. Entonces usted coge dentro de la tabla de datos el valor mínimo y el valor máximo de los datos que usted obtuvo y los separa a una cierta longitud L. Y un valor que esté entre el valor mínimo y el valor máximo, como valor B, usted quiere saber a qué L lo tiene que colocar. Habitualmente la gente como que divide los cuadraditos y dice 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, pero eso no hay para qué hacerlo. ¿Por qué? Porque se llaman lineales porque usted hace una proporción. El valor de la variable Bmax menos Bmin va al largo L completo, como el valor B menos el valor min va a la longitud L. Por eso se llaman escalas lineales. Por lo tanto, esto permite obtener a qué largo, al despejar el L, ubico el valor, ¿no es cierto?, B
conociendo el valor mínimo, el máximo y la longitud L de lo que yo he usado en longitud entre el valor máximo y el valor mínimo. Me explico. Usted tiene un termómetro que mide entre menos 15 grados Celsius a 135 grados Celsius. Y en la columna de alcohol rojo o mercurio tiene una longitud de 38,6 centímetros. Entonces yo quiero saber a qué largo se ubica el valor 47,3 grados Celsius. ¿Cuál es la idea? Usted coloca el termómetro, mide el largo verde y calcula cuánto es el valor de la temperatura, pero como yo despejé aquí la longitud L, lo voy a hacer aparte. La lógica es que con una wincha usted mida el L minúscula para poder averiguar cuánto vale el valor. Pero como yo acá despejé la longitud L, bueno, voy a ver a qué largo verde queda el valor 47,3. Lo único que usted hace es valor 47,3, le resto el valor mínimo, menos 15, valor máximo 135, menos valor mínimo, menos 15, lo multiplico por el L mayúscula, entre el mínimo y el máximo, que son 38,6, y resulta que este valor 47,3 debe ubicarse a 16,03 centímetros, ¿ya? Pero le digo que en realidad es todo lo contrario. O sea, yo mido con una regla 16,03 y quiero averiguar, al reemplazarlo aquí, cuánto vale este valor B. Pero eso es el tema de las escalas lineales, donde es muy de cabro chico eso, decir ya voy a dividir 5, 10, 15, 20, 25, 30, sino que usted fija el mínimo y el máximo, que puede ser temperatura, presión, humedad, fuerza, lo que sea, energía, lo que sea, y usted indirectamente la variable física la representa en la línea como que fuera una escala de longitud. A eso se refiere. ¿Ya? Y para terminar acá, las escalas de potencia, que yo voy a hablar de la potencia de 10, se llaman logarítmicas por la siguiente relación. Estas escalas se usan para visualizar valores de distinto orden de magnitud, porque cuando tengo 10 elevado a 0, vale 1, 10 elevado a 1 vale 10, 10 elevado a 2 vale 100, 10 elevado a 3 vale 1000, 10 elevado a 4, 10.000, o sea, es para representar valores de un orden de magnitud grande. Pueden ser valores tanto pequeños como valores exageradamente grandes. Cuando usted lo quiera representar, ¿no es cierto?, utiliza una escala logarítmica que puede ser de potencias de 10, potencias del número 3, del número 5, etc. ¿Ya? Entonces, si yo quiero representar un valor que es a por 10 elevado a n, ¿ya?, lo tengo que ubicar a una longitud L minúscula, partiendo de la potencia que está aquí, conociendo que la potencia que sigue está a la longitud L, se llama, L mayúscula que está acá. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Que este factor A cumple con 10 elevado a L sobre L. ¿Por qué? Porque si el L minúscula vale 0, es que el valor está acá. 10 elevado a 0 vale 1. Claro, el A tendría que ser 1 si este valor está presente aquí. Pero cuando el L minúscula vale L mayúscula, L partido por L vale 1 y el A sería 10. Por lo tanto, si el A vale 10, 10 elevado a 1 por 10 elevado a n me queda 10 elevado a n más 1. ¿Por qué se llaman escalas logarítmicas? Porque para bajar la lectura del L, a donde se ubica el valor, utilizamos nuevamente la gracia del logaritmo, porque el logaritmo es n veces el logaritmo, ¿no es cierto?, de la base que corresponde a 10. Entonces, logaritmo del lado izquierdo, logaritmo de A, y el logaritmo de esta cantidad es L partido por L, logaritmo de 10 que vale 1. El 1 no lo puse. Por lo tanto, el L, a donde se debe ubicar el valor, es L mayúscula logaritmo de A. Me explico con números. Usted quiere representar
43,2, 243,8, 6.382,7, 79.826,3. Lo primero que usted hace es escribirlo en notación científica. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. O sea, yo dividí, se fija, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, pero estoy pasado del 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Voy a sacar los logaritmos de estos numeritos, porque ese es el A, pues se fija, y yo para despejar el L necesito el logaritmo de A. Logaritmo de 4,32, 0,635. Logaritmo de este número, 0,387. Logaritmo de 63827, 0,805. Y el logaritmo de este valor, 0,902. ¿Qué significa esto? Que el primer valor está a log de A, 0,635 veces L. Por eso yo puse 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, casi 65, 0,64, ahí se debe representar el primer valor, 43,2. Segundo valor, 2,438 por 10 elevado a 2. Ah, tengo que partir en 10 elevado a 2. Pero, logaritmo de este numerito, 0,39, casi 0,4. Por eso, 0,1, 0,2, 0,3, casi 0,4 veces L, ahí ubico el segundo valor. Tercero, partiendo de 10 elevado a 3, logaritmo de este número, 0,81. 0,5, la mitad, 0,6, 0,7, 0,8 y un poquito más, 0,81, ¿se fija? Y el último valor, logaritmo de este valor es 0,9, por eso dije, lo divido en la mitad, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,90, una gotita más hacia la derecha, ahí se ubica lo que es el valor. Entonces, las escalas permiten visualizar un conjunto de medidas y cuando son de diferente orden de magnitud, utiliza una escala logarítmica, potencias de 10. Pero cuando son del mismo orden de magnitud, se utiliza una escala de tipo lineal. ¿Entendió más o menos la idea, cierto? Sí. Ya. Entonces, mire, espero que se entienda lo que yo voy a comentar acá, que está en el aula, que usted si quiere, váyase acá donde dice ejemplos de escala, y aparece una carpeta que dice ejemplo, escala de potencias de 3, escalas de potencias de 8, y está la solución de la escala de potencias de 8. Eso yo le puse tarea 1 para que usted revise cómo se representa un conjunto de medidas en 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2, 3, 4, 5, etc. Pero voy a mostrar, antes de terminar, este ejemplo de las potencias de 3. ¿Ya? Lo estoy abriendo, voy a dejar de compartir para compartir lo relacionado a esa cosa de las potencias del número 3, que debería estar por aquí. Comparto. Ahí está. ¿Está viendo eso, cierto? ¿Sí? Dice potencias de 3. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Mire, ponga atención, el último esfuerzo en estos como 10, 15, 12, 14 minutos que nos quedan. La escala de potencias de 3 de cualquier número, como yo vi el ejemplo de las potencias de 10 que es más usada, pero también se utilizan las potencias del número 3, es que la base es el número 3, pero 3 elevado a la menos 2, 3 elevado a la menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. 3 elevado a la menos 2 es 1 partido por 3 al cuadrado, es decir, un noveno, ¿no es cierto? 3 elevado a la menos 1 corresponde a 1 partido por 3 elevado a 1, 0,333, que es un tercio. 3 elevado a 0 vale 1, 3 al cuadrado es 9, esto es 27, 3 por 3 por 3 por 3, 3 elevado a 4, 3 por 3 son 9, 9 por 9 son 81, es decir, este es 27 y este es el numerito 81, pero esa es la potencia del número, de la potencia de la base o del número 3. Ejemplo,
¿Cómo yo ubico, ¿no es cierto?, en esta escala, el número 53? ¿Ya? Esto es lo que yo me pido que, o sea, que usted me entienda. La escala tiene que tener un L mayúscula. Déjeme borrar esa cosa ahí. Yo la voy a achicar un poco porque quedó como muy grande. La achico de aquí. Ya me imagino que ahí la ve. Pero la idea es la siguiente, el último esfuerzo. Las potencias sucesivas son el L mayúscula. L, que pueden ser 10 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, pero están igualmente espaciadas. ¿Cómo yo ubico el número 53? Yo inventé el número 53. El 53 es más grande que 3 elevado a 3, que era 27, pero es menor que 81, o sea, se ubica en esta región, ¿se fija? Por lo tanto, lo que yo quiero averiguar, a qué largo L minúscula voy a ubicar el valor que corresponde al número 53. ¿Ya? Bueno, el número 53 lo tengo que escribir como A por 3 elevado a 3, porque parte de la potencia 3 elevado a 3. Que entre paréntesis, cuando yo despejo el factor A, 53 partido por 3 elevado a 3 da 1,963. ¿Ya? Eso dejémoslo aparte. Bueno, el número 53 va a cumplir que se debe escribir como 1,963 por 3 elevado a 3. Si yo multiplico 1,963 por 27, esto me va a dar 53. Pero algo parecido en la potencia de 10. Este A debe cumplir que es 3 elevado a L chico partido por L grande. ¿Por qué? Porque si el L chico fuera 0, 3 elevado a 0 vale 1 y el valor estaría fijado aquí. Pero si el L chico fuera L grande partido por L grande me da 1 y 3 elevado a 1 es 3 y 3 elevado a 1 por 3 elevado a 3 me da 3 elevado a 4 y por lo tanto el valor estaría acá. ¿Ya? Es lo mismo que la potencia de 10, pero ahora en base a la potencia del número 3. ¿Cómo yo despejo y saco cuánto vale la longitud L? Aplico logaritmo. Me queda logaritmo de A bajo la potencia L sobre L, pero no me queda el logaritmo de 10, me queda por el logaritmo de 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale la longitud L a donde debo ubicar lo que es el valor? Lo despejo y me va a quedar, ¿no es cierto?, esa relación que está ahí. El L pasa para arriba, logaritmo de A, partido por logaritmo de 3, igual a L. Para eso calculé el valor del A, para sacar el logaritmo de ese valor. Entonces, cuando yo reemplazo los valores, logaritmo de A, 1,963, por L, ahí está, logaritmo de 3, esto me da 0,61L. O sea, ¿dónde yo debo ubicar el número 53? A 0,60, ¿cuánto dije? 0,61 veces el largo L, donde ahí tendría 0,5, 0,6, un poquito más, y ahí es donde se ubica el valor correspondiente al número 53. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo que yo les quise como mostrar, donde en el aula aquí aparece escala de potencias de 8. Mire, la estoy abriendo para poder compartírsela. Usted va a tener la solución. Déjeme volver acá. Dejo de compartir y vuelvo a compartir la de la escala de 8, que no sé dónde quedó. Creo que esa que está ahí. Donde yo a esto, pucha, lo hice a mano nomás y le puse tarea número 1. Represente los números 3, 493, 3500, eso que está ahí, en una escala de potencias de 8. El 8 elevado a la menos 1 es un octavo, 0,125. 8 elevado a 0, 1. 8 elevado a 1, 8. 8 a la 5, 32.768, y así sucesivamente. Entonces, el 3500, ¿dónde se ubica? El 3500 está en esta zona, ¿no es cierto? Está entre el 8 elevado a 3 al 8 elevado a 4. El 30.510, ¿dónde se ubica? En esta zona también. Lo tengo que escribir como A por 8 elevado a 4 para encontrar la longitud L. ¿Ya?
Entonces, eso usted lo va a poder revisar porque voy a volver acá a lo que era el aula, porque ahí tiene la solución, ¿ya? Estoy abriendo la solución y con eso ya termino. Si usted quiere meterse con esta cosa, ¿ya? Pero déjeme compartirlo acá. En la solución de la escala de potencias de 8. Ahí está. Ahí está la solución. Aquí están los números. Ahí están los logaritmos respectivos, ¿no es cierto? El logaritmo de 8 ahora aparece ahí, ¿ya? En la cual lo que yo persigo con esta cosa es que uno pueda representar finalmente esa cosa que está ahí. En una escala de potencias de 8 se representó el N1, el N2, el N3, el N4 y el N5. ¿Ya? Esto mismo yo le podría decir, represéntalo en una escala de potencia del número 11. 11 elevado a 0, 11 elevado a la menos 1, 11 elevado a 0, 11 elevado a 1, a la 2, a la 3, etc. Y así sucesivamente. ¿Ya? En eso consiste este tema de la escala para visualizar un conjunto de medidas. Obviamente esto lo va a tener que repasar, ¿ya? Tiene su equivalente a la potencia de 10, tampoco le voy a dar vuelta, ¿no es cierto?, ejercicios de ejercicios con esto, sino que también es una información que esto es la forma de representar valores que vienen de un conjunto de medidas a través de una escala lineal o bien a una escala que se denomina logarítmica, porque siempre tengo que ocupar el logaritmo para bajar la longitud L minúscula de donde se tiene que ubicar el valor. ¿Ya? No los distraigo más, no los embolo más con esta cosa, pero eso, pues chiquillos, yo quería dejar hoy día, la clase de hoy, terminada esta unidad, para partir derechamente con algo más aterrizado, la próximo martes, si bien digo, con la parte de la cinemática, y ahí sí que vamos haciendo más ejercicios, vamos viendo la fórmula, las ecuaciones, qué sé yo, donde el curso debiera partir con cinemática, pero como le digo, esto no estuvo de más, en el sentido que aprendimos varias cosas, ya hicimos algo de historia, y esa era la única intención para dejarlos más o menos claros, para partir lo que es la próxima semana. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, el próximo martes dijo. Yo tengo el horario del miércoles. No, pues si tenemos clase los martes 4 horas y el miércoles 2 horas, son 6 horas a la semana, ¿o no? Sí, yo tengo así el horario. Correcto, 6 horas. Son 6 horas de clase, pues tenemos clase los Perfecto. martes y los miércoles, ¿ya? Ya, ok. Así que yo, con esto tiene harto material para entretenerse, buscar, cachurear ahí en el aula, que por qué esto, no sé, lo imprime, lo baja, lo lee ahí mismo del computador, pero como les digo, yo le entrego demasiada información, pero usted se va formando con respecto a esto, ¿ya? Así que si no hay alguna duda, nuevamente, igual que ayer, le agradezco la atención, el hecho de Profesor, participar en esta clase. Dígame. la clase de ayer y la de hoy le va a subir al La aula, clase de ayer la subí ayer, po. Ah, perfecto. Y la de hoy, obviamente, hoy día. Tengo que convertir el video, que se va a demorar más o menos como 40 minutos, y luego de eso lo subo a YouTube, ¿ya? Pero déjame compartir acá lo que es el aula, con esto sí que termino, ¿ya? Donde, como usted puede ver aquí, dice clase del 1 de septiembre, que fue ayer, po. Le estoy haciendo clic, ¿no es cierto? Voy a dejar de compartir para compartirle lo que está abriendo. ¿Está viendo eso, cierto? ¿Está viendo eso? Sí, se ve. Ya, pues esa es la clase de ayer, por lo que vimos. Está en YouTube. La fuerza gravitacional. La clase ya está arriba ya, pues, ¿ya? Solamente que en YouTube yo puedo ver cuántas personas han visto el video. En el caso de usted, Control, creo que hasta ahora no lo ha visto nadie, ¿ya? Pero como les digo, a lo mejor no necesita ver el video. Ahí usted depende que acaso realmente lo quiera bajar o no, ¿ya? Pero chiquillos, para que tenga la media hora para descansar, para entrar nuevamente a clase, me despido, un gusto, que tengan una semana buena, que puedan estudiar, y cualquier duda me la hacen ver el próximo martes, o a través de correo si necesitan algo. Agradecido.
Cuídense. Ok. Chao, profe, gracias, que esté bien. Nos vemos después. Chao, chao.